Vamos a trabajar el concepto de distancia entre dos puntos. Lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia entre dos puntos que estén situados sobre el eje X. Entonces tomamos dos puntos sobre el eje X, el eje de abscisas y el eje de ordenadas. Acá tengo un punto 1, P sub 1, y acá tengo un punto P sub 2. Las coordenadas del punto P sub 1 es X1 y 0. Y del punto P sub 2, X2 y 0. Lo que yo quiero calcular es la distancia desde P sub 1 hasta P sub 2. O sea, la longitud de este segmento que une P sub 1 con P sub 2. La distancia se define entre P1 y P2 como el valor absoluto de la diferencia de las abscisas. También se podría escribir como el valor absoluto de X2 menos X1. Esto es apenas una definición. Así que, por ejemplo, si P sub 1 tiene coordenadas 1, 0 y P sub 2 tiene coordenadas 3, 0, la distancia de P1 a P2, que es la medida del segmento, es el valor absoluto de 1 menos 3, que es lo mismo que el valor absoluto de 3 menos 1, que es el valor absoluto de 2, o de menos 2, que es directamente 2. Bueno, esa es la distancia. Esta definición se puede utilizar para un eje paralelo al eje X o para un eje vertical, o sea, un eje paralelo al eje Y o el eje Y propiamente dicho. Así que hagamos un ejemplo de dos puntos que estén sobre un eje paralelo al eje X. Acá tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X, y supongamos que aquí 2 tengo el punto P1 y tengo el punto P sub 2. Supongamos que el punto P sub 1 tiene coordenadas 2, 2 y que el punto P sub 2 tiene coordenadas 5, 2. O sea que el punto P sub 1 tiene coordenadas 2 en X, 2 en Y, y el punto P sub 2 tiene coordenadas 5 en X, 2 en Y. Y yo quiero calcular la distancia desde P sub 1 hasta P sub 2, o sea, la medida de este segmento. La distancia desde P sub 1 hasta P sub 2 es el valor absoluto de 2 menos 5, es el valor absoluto de menos 3 y vale 3. Esa es la distancia. Siempre la distancia es un valor mayor o igual a 0. Nunca puede ser negativo. De ahí que utilizar el valor absoluto como definición de distancia entre dos puntos que tienen la misma ordenada es muy útil. Hagamos el ejemplo de dos puntos ubicados ahora sobre el eje Y. En ese caso podría ser el eje Y o un eje vertical paralelo al eje Y. Vamos a ubicar ahora un punto aquí y un punto aquí. Supongamos que este valor es 2 y este valor es 5. Con lo cual las coordenadas del punto 1 ahora sería 0 para X, 2 para Y, y del punto P sub 2 sería 0 para X, 5 para Y. Ahora la distancia de P sub 1 a P sub 2 se mide en términos de el valor absoluto de I1 menos I2 o del valor absoluto de I2 menos I1. De manera que la distancia desde P sub 1 hasta P sub 2 será el valor absoluto de 2 menos 5, o sea el valor absoluto de menos 3, o sea 3. Esa es la medida del segmento que todos pueden ver
entre 1 y 2. Bueno, a continuación vamos a mostrar en el próximo video cómo se saca la distancia entre dos puntos que no estén ni en una recta paralela al eje X, o sea que no estén en una recta horizontal ni que estén en una recta vertical.